Hola, ¿qué tal chicos? Seguimos en un nuevo video en esta serie del canal. Sí que es verdad que no es una serie que actualicemos todos los días, no analizamos todos los días, no vemos diferentes cosas todos los días. De cierta manera hemos seguido con Bitcoin, pero bueno, me parece que hemos seguido con Bitcoin primero porque no han sugerido otra cosa. En el momento que sugieran otra cosa, sin problema lo miramos. Y porque además hemos hecho varios videos sobre Bitcoin haciendo una determinada proyección que, bueno, queremos ver cómo va evolucionando. Creo que esta es la mejor forma de ir aprendiendo cómo funciona el análisis técnico, que nos podemos equivocar, cómo podemos acertar y que muchas veces las proyecciones que hacemos pues se terminan cumpliendo en un plazo de tiempo que a lo mejor no es el esperado, no es el más rápido, pero bueno, eso es justamente el aprendizaje que tenemos que ir haciendo, que hay diferentes formas de analizar, hay análisis que son muy al corto plazo, hay análisis que son un poco más a largo plazo. Para esos análisis se hacen con gráficos semanales, con gráficos diarios, que es un poco lo que hemos venido haciendo. Entonces, esto nos sirve para ir aprendiendo, pues eso, que el precio hay que irlo analizando, a lo mejor no todos los días. Si no pierdes nada con meterte todos los días, por lo menos unos 20-30 minutos, pues te metes sin problema, pero cuando estás analizando en un plazo que no esperas que se cumpla en horas, sí que, bueno, puedes tomártelo un poquito con más calma, ir mirando poco a poco, a lo mejor un día sí, un día no, vas mirando cómo va cambiando el gráfico diario, el gráfico semanal, el de 4 horas, y en función de eso vas actualizando tu proyección, la mantienes o, por el contrario, puedes admitir que, bueno, que te has equivocado, que al final esto se trata de probabilidades. Si haces una proyección en función de probabilidades de la más alta, no quiere decir que se vaya a cumplir al 100%. Eso nunca va a pasar, y el que te diga que hace una proyección y se cumple al 100% y que tiene el 100% de probabilidades de que se cumpla, te está mintiendo, porque honestamente sería ya multimillonario y no compartiría sus secretos. Al final esto es un tema de probabilidades, y cuando tienes un 70, un 60% de probabilidades de que se te cumpla un movimiento, pues bueno, haces la proyección, pero queda un 30, queda un 40, queda determinadas noticias, quedan muchos factores que hay que analizar, por supuesto, y para eso es un poco lo que veníamos haciendo. No vamos a hacer todos los días, pero a medida que vaya cambiando, pues lo vamos viendo, vamos actualizando y vamos comentando un poquito. Bien, la semana pasada decíamos un poco de que manteníamos esa proyección que habíamos hecho en los videos anteriores. Si no has visto los videos anteriores, te recomiendo que pares por aquí, que mires los videos, porque allí se han explicado varias cosas que en este video pues a lo mejor no vamos a explicar, lo vamos a hacer bastante rápido el video de hoy. Así que te recomiendo que los veas. Si no lo has visto, bueno, no pasa nada. Vamos a enfocarnos en el video de hoy y vamos a recordar un poquito. En el video anterior decíamos algo sobre la tensa calma que había en Bitcoin, y eso nos enseña pues, muchas veces que los movimientos se hacen esperar. Sin embargo, también hablábamos de una serie de factores que nosotros veíamos para mantener nuestro análisis, el análisis que veníamos haciendo desde el día 1 que empezamos con esta serie. Y es que Bitcoin iba a buscar la zona de los 105 y posteriormente habían buenas probabilidades de buscar la zona de los 100. Eso lo habíamos visto en los videos anteriores, lo manteníamos en el video anterior, y a lo mejor con esto que ha pasado últimamente, que es esta especie de subida, que tampoco es que subió mucho, sino que subió en torno a un 5%, 6%. Esta subida del 6%, pues muchos a lo mejor están pensando que la proyección ha cambiado, sobre todo porque en el video anterior hablábamos de los 117. Decíamos que en los 117 teníamos que verlo. Bueno, aquí estamos, en los 117, y estamos viéndolo. La proyección que decíamos era pues esa, primero los 105, que de una u otra manera llegó casi a los 106, 900 por allí. No vamos a decir que se cumplió al 100%, porque habíamos dicho sobre los 105 y luego de manera paulatina buscar los 100. No vamos a decir que se cumplió, pero sí que, bueno, se acercó, por así decirlo, a la primera proyección que hacíamos. ¿Dice eso que no va a pasar, que no va a llegar a los 100? Pues bueno, eso ya es otra historia. Y es la historia que vamos a ver el día de hoy, porque este retroceso era esperable. Nosotros decíamos que
movimientos grandes no íbamos a ver, principalmente porque en el gráfico semanal vamos a borrar estos dibujos, que creo que ya nos quedó claro la proyección que hacíamos la semana pasada, que era 117 y mirábamos, o continuar hacia la zona de los 105 y después buscar los 100. Ha sido lo segundo, fue a buscar la zona de los 117, y en esta zona, pues bueno, estamos aquí, estamos mirándolo, y es lo que vamos a tratar en el video de hoy. Vale, ¿por qué no decíamos que se iba a ir para arriba y por qué hoy seguimos manteniendo el mismo análisis, solo que de una manera actualizada? Bueno, porque en el gráfico semanal, que es el que estábamos utilizando principalmente, decíamos que de movimientos grandes no. Vamos a terminar de borrar estos dibujos. Decíamos que de movimientos grandes no. ¿Por qué? Porque el ADX, primero que estaba decreciente, es decir, iba perdiendo fuerza. Lo mismo que el oscilador asombroso. El oscilador asombroso lleva varias semanas diciéndonos, hey, velas rojas, a lo mejor la intención no es positiva, no es para arriba. No tenemos lo que veíamos en el video anterior, que era, a ver si lo consigo, el pincel, a ver, aquí está. No teníamos lo que decíamos en el video anterior, que era el ADX con direccionalidad alcista y luego velas con intencionalidad alcista también en el oscilador asombroso. Eso no lo tenemos, por consiguiente no nos esperábamos un movimiento al alza con fuerza. ¿Nos esperábamos a lo mejor un rebote? Bueno, a lo mejor sí. No hay que olvidar que estamos tocando, lo primero, estamos tocando la media de 20 periodos, la EMA de 20 periodos, mejor dicho. Estamos también buscando las medias de las bandas de Bollinger. Tocamos sobre esta zona esas medias y era lógico que en algún momento rebotara, que rebotara por encima de los 117. Bueno, allí dijimos que lo íbamos a mirar, pero que a lo mejor buscaba la zona de los 117. Ese rebote, francamente, no nos lo esperábamos, que pasara por arriba de los 117 sin antes nos diera señales el precio, ¿vale? Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo que estábamos conversando. ¿Por qué mantenemos la proyección? Vale, lo primero y principal es el ADX y el oscilador. Lo que decíamos, el ADX va para abajo, el oscilador también va para abajo. Luego, también veíamos que en el concorde veíamos la media por afuera. Eso lo que nos quiere decir es que esa media de capitales que se están manejando en el precio ya salió, valga la redundancia, de la media, de lo común. Entonces sale de esta montaña y ya lo que nos quiere decir es que los capitales que se están manejando no son los mismos. Luego también veíamos el tema de las bandas de Bollinger, que aquí lo tenemos un poquito mejor expresado. Las bandas de Bollinger nos dicen, tanto en su forma más tradicional como en su forma de porcentajes, nos dice que no hay mucha volatilidad. Entonces tampoco esperábamos por las bandas de Bollinger un movimiento grande, explosivo, ni para arriba ni para abajo. Y creo yo que es lo que ha estado sucediendo. Al final, un 6% no es un movimiento del todo explosivo. Te recuerdo y les recuerdo, chicos, que Bitcoin en una semana puede moverse un 12% tranquilamente. Entonces, al final estamos viendo mucha lentitud, estamos viendo mucha calma. Por eso el video anterior se titulaba así, tensa calma. Entonces, estos son los motivos un poco de peso por los cuales nosotros mantenemos nuestra proyección. Luego, si nos venimos al RSI y trazamos una línea, vemos que en la media se ha ido respetando. Entonces, ¿quiere decir esto que el precio se va a hundir, se va a ir para abajo? Bueno, nosotros seguimos manteniendo nuestra proyección de que Bitcoin tiene que retroceder y que Bitcoin tiene que tomarse un descanso. Y que si acaso no se toma ese descanso, no vamos a ver un movimiento explosivo al alza. Lo que estamos acostumbrados a ver, no lo vamos a ver. Esa es la proyección que nosotros estamos haciendo y que estamos manteniendo en el canal, porque para ver ese movimiento explosivo hay que empezar a ver otro tipo de señales en otro tipo de gráficos. Claramente en el gráfico semanal, pero también en el gráfico diario. Y eso es algo que no estamos teniendo. Ya vamos a ver el gráfico diario, pero bueno, vamos a terminar el tema del semanal y el por qué mantenemos este análisis en el gráfico semanal. Luego veíamos que ya estábamos un poco por debajo. Dejamos de surfear esta ola, estábamos aquí, estamos dejando de surfear las bandas de Bollinger para empezar a meternos por abajo de claramente
esta banda de Bollinger y por debajo de la segunda banda de Bollinger. Ya estamos por debajo y de momento me parece que lo ha estado respetando. Por eso decíamos que cuando buscara los 117 teníamos que ver cómo reaccionaba el precio. Y hoy viernes, cuando ya casi se termina la semana, lo que estamos viendo es una especie de rechazo en esa segunda banda de Bollinger, y si acaso llega a romperlo, que no lo creo, si acaso llega a venir en la zona de los 120, no creo que tampoco supere la primera banda de Bollinger, que está situada en la zona de los 122. Para eso necesitaríamos que el precio nos muestre otras cosas en el gráfico diario y en el gráfico de 4 horas, cosas que no hemos estado viendo. Vale, también decíamos que estábamos por debajo de la media de 9 periodos del Ichimoku, que también es importante. Estábamos utilizándolo como una especie de resistencia. De momento seguimos usándolo como una especie de resistencia. Aquí lo tenemos, esta línea azul. Y bueno, estos son un poco los motivos de peso que teníamos en el gráfico semanal. Luego, si queremos ver el tema patrones y demás, pues bueno, es un poco lo que decíamos. La proyección que nosotros buscábamos era, o hacíamos esto y veníamos por aquí, la zona de los 100, esta zona por aquí, o si no hacíamos eso, buscábamos primera, segunda y luego el tercer hombro por arriba, hombro, cabeza, hombro. En todos coinciden que veníamos a buscar la zona por lo menos de los 100. Ahora, también es cierto que estaría mintiendo si ignoramos que si tiramos un par de líneas podemos ver también un canal, ¿vale? Que si lo ponemos por aquí, en los cuerpos y no en las mechas, lo ponemos primera mecha, cuerpo, vemos una especie de canal. Canal que tiene un retroceso, el 11 de agosto, tiene este toque aquí y le da para abajo. Vale, tenemos un canal. ¿Eso quiere decir que este canal, la tendencia es volver otra vez a buscar aquí la punta del canal? No. Podría hacerlo, sí, pero no es lo más probable, porque como norma general y como podemos observar, los canales van rebotando. Buscan, tardan un poquito más, tardan un poquito menos, pero van buscando. Y cuando va a romper, rompe, busca la media y le da para abajo. Porque los canales, por lo menos este patrón suele ser así, hacia abajo. Pero bueno, en Bitcoin, mirándolo desde el 2023, que se esté formando este canal, es que es difícil que suceda eso. Que suceda eso sin antes darnos cuenta con algo que no sea dos líneas. Entonces eso es un poco el criterio. Que estas dos líneas son importantes, por supuesto, pero también son importantes los indicadores y también son importantes el resto de señales que nos va dando el precio en gráficos un poco más mundanos, más cercanos a lo cotidiano, ¿no? Vámonos hablando de eso con el gráfico diario. En el video anterior decíamos que en el gráfico diario, por eso insisto que veas el video para no estar constantemente haciendo recordatorios. En el video anterior decíamos que ¿cuándo nos teníamos que preocupar? Bueno, nos teníamos que preocupar si veíamos velas verdes fuertes y velas rojas débiles. Esto no es fuerte. Esto que vemos aquí no es fuerte. Vamos a quitar los indicadores para mirarlo. Estas tres velas no son fuertes. Fuerte es esto. Fuerte es esto. Eso es fuerte. Y si lo medimos en términos porcentuales, fuerte es un 5% en un día. Aquí, un 1,8 en un día. Un 2,4 en un día. No hay comparación. Luego también decíamos velas verdes fuertes. Bueno, aquí tenemos lo que tenemos. Aquí... velas verdes fuertes y velas rojas débiles. Aquí tenemos lo que tenemos en las velas rojas. Sí que podríamos decir que hubo debilidad. Más que debilidad, indecisión. Cae, rechazo, indecisión, indecisión. Pero también vemos la misma indecisión en las velas verdes. De momento no estamos teniendo una fuerza pronunciada en el movimiento alcista. De hecho, esta tensa calma podría ser parte del video anterior tranquilamente. Una tensa calma, así de sencillo, es que no hay un movimiento pronunciado. Y al final es que tuvo que tardar alrededor de 19 días para subir un 8%, cuando Bitcoin en una vela fuerte te sube un 5, un 6 en un solo día. O sea, son
Son las señales que poco a poco vamos tomando, y eso nada más viendo el tema de las velas. Luego, si vemos más información, si vemos lo que nos dicen los indicadores, sí que es verdad que hay una especie de cruce aquí en esta zona entre la EMA de 20 y la EMA de 50. Eso también lo habíamos mencionado en el video anterior. Hay un cruce, ¿vale? Pero fíjense que cuando se da este cruce no viene acompañado como a lo mejor en otros momentos que ha habido este cruce, como por ejemplo aquí. Ahí el cruce y la vela siguiente sube un 8% en un día. Aquí no. Aquí hay el cruce se da aquí y la vela siguiente sube un 0,85. O sea, nada que ver. Esas son cosas que hay que ir tomando en cuenta poco a poco, y eso solo te lo va dando el ojo, porque esta información razonada y motivada, pues a lo mejor lo podemos entender, pero cuando lo vemos con la práctica, pues bueno, lo analizamos en cuestiones de segundos. Luego tenemos esto. No estamos surfeando ninguna ola, aquí no estamos surfeando ninguna ola en las bandas de Bollinger, no estamos haciendo lo que le gusta hacer el precio, que sí que lo vimos aquí, por ejemplo. Eso no lo estamos haciendo. Y además que tenemos por aquí el super trend que nos marca una resistencia que si nosotros trazamos una línea coincide en esta zona de soporte y de resistencia por aquí. Coincide la línea, o sea, el super trend tampoco es que se le inventa, es una línea de soporte y de resistencia, y vemos que la ha estado respetando. Hubo un rechazo, intentó tocarla varias veces, intentó tocarla aquí, aquí y aquí, 3 días, y los 3 días tenemos rechazo. Y allí nos dice que una zona de soporte y de resistencia interesante a tomar en cuenta. Vale, bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, lo primero y principal es que el ADX, que de esto también hablábamos, sí que hizo lo que decíamos, que era esta intencionalidad alcista y este cambio de dirección en el ADX. Pero vean el tipo de giro que se da el ADX. No es un giro pronunciado como a lo mejor se dio aquí, que estamos hablando del 10 de agosto. El 10 de agosto sí que se dio, vamos a ponerlo por aquí, el 10 de agosto sí que se dio un giro más pronunciado, y aquí subió en 4 días un 8%, lo que le ha tardado Bitcoin a hacer en 19 días. En 19 días, o sea, vemos la diferencia. Aquí ese giro no es tan pronunciado. Luego empezamos a ver cierta duda en el ADX, empezamos a ver cierta duda aquí, que esto lo empezamos a ver el día de hoy, porque hoy cuando me desperté el ADX estaba increciendo de una manera muy débil, pero estaba con direccionalidad alcista. Ahora nos está dando otra información. Ahora nos está diciendo que, pues no, que a lo mejor se termina de dar la vuelta. Habrá que ver el fin de semana cómo vemos el oscilador, porque si vemos el oscilador para abajo, el ADX gira y de repente se da la vuelta, que eso lo vamos a ver en el de 4 horas más adelante, pues bueno, ya entonces podríamos empezar a entrever un movimiento a la baja. Más factores a tomar en cuenta. Bueno, el Concorde vemos cierta debilidad, no vemos esa montaña tan pronunciada. Vemos también en las bandas de Bollinger con porcentaje, pues la misma información que estamos viendo aquí en las bandas de Bollinger tradicionales, que es que no hay volatilidad. Al no haber volatilidad, no podemos esperar movimientos muy grandes que digamos. Y luego vemos que el RSI va a buscar la media, que es justo lo que está haciendo. Por esa información es que nosotros seguimos manteniendo. Y no solo seguimos manteniendo, y aquí voy a dar un dato, sino que el día de hoy entramos sobre la 1 aproximadamente, más adelante lo vamos a ver, en una operación a la baja, con un 5X de apalancamiento, en torno a los 116.500. De momento estamos tranquilos porque vamos con $1.000 a favor. Quiere decir eso que bueno, no es una recomendación, por supuesto, claramente no es una recomendación, cada quien tiene que hacer sus análisis, pero bueno, es un poco lo que estamos haciendo en el canal, ¿vale? Bien, vamos a mirar con el de 4 horas que habíamos dicho que nos servía de ejemplo para el diario. En el de 4 horas vemos lo que a lo mejor puede hacer el gráfico en el diario, y es que viene Bitcoin, el ADX bajando, 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 y de repente empieza a darse la vuelta. Y esa vuelta se la dio hoy a las 10 de la mañana aproximadamente, entre las 10 y las 2 aproximadamente se empezó a dar esa vuelta. ¿Quiere decir eso que viene a la caída? Pues no lo sabemos, porque de momento el ADX no nos está mostrando un giro muy pronunciado. Nos está haciendo esto, y lo que nos gustaría ver es esto.
Cuando lo veamos con direccionalidad alcista, es decir, creciente la de X y más pronunciado sobre los 18, 20, 22 puntos, ahora está en 16. Cuando lo veamos allí, pues podemos esperar un movimiento un poquito más pronunciado a la baja. Y por supuesto tiene que venir acompañado con el cruce de este oscilador, romper el punto cero y empezar a hacer rojo. Ver esas velas con intencionalidad negativa, con intencionalidad de venta. Bien, aquí ¿qué vemos? Vemos lo mismo. Vemos que ya se sale de la media, nos viene avisando desde las 6 de la mañana el día de hoy. Por eso es que se toma la operación que se toma, más adelante lo explicaré. Pero bueno, vemos que desde las 6 de la mañana nos está avisando que la media salió. Y la media nos empieza a decir, bueno, ya los capitales que se están manejando son inferiores. Es decir, hay holders, hay compradores que dejaron de comprar y hay holders que directamente salieron y vendieron. Bien, ¿qué vemos aquí? Empezamos a ver cierta volatilidad en las bandas de Bollinger. Que esto no lo estamos viendo en las bandas de Bollinger tradicionales, sino que lo empezamos a ver en las bandas de Bollinger con porcentaje. A lo mejor más adelante veremos que acompañe. Y aquí vemos claramente cómo ha ido poquito a poquito desde el jueves, rompiendo las medias con su soporte y sus resistencias, con mucha indecisión, pero ahora estamos usando las medias como resistencia, incluyendo la del Ichimoku, la de 9 periodos. Estamos viendo cómo poco a poco la nube del Ichimoku se va cerrando con posible intención de cruzar y empezar una nube roja. Entonces todo esto son datos que cuando analizamos nos van dando señales. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, vemos que el RSI ya rompe la media, lo hizo el día de ayer y empieza su camino hacia la parte baja del RSI. Eso también va en concordancia con lo que estamos diciendo. Y si nos vamos al gráfico de un día, pues vemos exactamente dónde tomamos la operativa, que fue más o menos por aquí, en torno a la 1, sobre los 16.500. Vimos poquito a poquito esta indecisión, vimos esta vela que nos marcó cierta... nos despejó la duda, por así decirlo. Vemos que empezamos a usar y aquí sí que estamos empezando a surfear, por así decirlo, las bandas de Bollinger. Pero ojo, en el gráfico de una hora, que hay que tomarlo por supuesto con pinzas, porque es un gráfico de una hora. Pero el gráfico de una hora nos suele ayudar a poder ver el momento exacto en el que queremos entrar. Entonces aquí lo que nos dijo, más o menos por aquí, es, bueno, podría tomarse una operativa. Ahora explicaré el tema de beneficio-riesgo de la operación y por qué la tomamos, pero bueno, aquí sí que vemos desde muy temprano el ADX con direccionalidad alcista. Ahora mismo se encuentra en 31 puntos, cuando tomamos la operación se encontraba en 19. Vemos el oscilador con intencionalidad bajista por debajo del punto cero, un poco lo que decíamos. Vemos la media por fuera en el concorde, por fuera de la montaña. Vemos la volatilidad en las bandas de Bollinger con porcentaje y vemos que estamos en la zona baja del RSI. Por eso tomar una operativa, a ver, si hubieras tomado una operativa con un 10X, que es un poco lo que hablábamos en el segundo video de la serie, si mal no recuerdo, el tema de los riesgos y beneficios, si lo hubieras tomado con un 10X, bueno, podría ser, porque lo estarías tomando en un gráfico de una hora, estarías asumiendo el riesgo y con tomarla más o menos por aquí ya hubiera sacado alrededor de un 10%. Con un 10X, con este movimiento sacas un 10% de retorno de tu inversión y bueno, eso no te puedes quejar. En unas 6 horas sacar un 10% no está nada mal. Ahora, ¿qué es lo que nosotros usamos? ¿Qué lógica fue la que usamos? Como nosotros nos esperamos y nuestro análisis está motivado principalmente por el gráfico de una semana, nosotros lo que nos motiva, por así decirlo, el margen, esa relación riesgo-beneficio, nosotros la hacemos de la siguiente manera. Sabemos que los 117 es una zona interesante para entrar, por eso entramos en los 116.500, porque es una zona de soporte y de resistencia, porque vimos rechazo, porque además el supertrend nos marca también esa zona de soporte y de resistencia, pero sabemos que nos podemos equivocar, porque en el análisis técnico, por supuesto, todos son probabilidades. Entonces, ¿cómo sacamos este ratio riesgo-beneficio? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, si vemos que es zona interesante para entrar, por todo el análisis que venimos haciendo en el video de hoy, ¿dónde pondríamos el stop loss? Pues por aquí, sobre los 120 aproximadamente, sobre esta zona. 120, incluso podría ser un poquito más arriba, 121 por allí. ¿Por qué?
porque es otra zona de soporte y de resistencia. Si marcamos aquí una línea, lo podemos ver con facilidad. Es otra zona de soporte y de resistencia. Y sabemos que si el precio rompe esta línea y además cierra con tranquilidad por aquí, pues las probabilidades de habernos equivocado son bastante grandes. Entonces, ¿dónde pondríamos esa línea de stop loss? Bueno, simple, aquí. Eso, un 10X sería perder un 20%, algo que no queremos perder. Y más que todo porque estamos motivados por un gráfico diario, por un gráfico semanal. No queremos arriesgarnos tanto y sabemos que se nos puede extender la operación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A un 5X, que en este caso sería arriesgar la mitad, un 10%. En vez de un 20% sería un 10%. ¿Cuál es el beneficio? Bueno, si tomamos la operación aquí y esperamos que vaya a buscar primero los 110 y luego los 105, pues podemos ver que primero en los 110 estaríamos ganando en torno a 5X sería 25%. Entonces arriesgamos 10 para ganar 25 en un primer momento. Luego claramente hay que ir viendo cómo va evolucionando el precio. Ahora, si vemos que evoluciona bien, mantenemos la operación y llega a los 110, pues amigo, a los 105, perdona, estaríamos hablando de un 50%. Es decir, arriesgamos solo un 10 y obtuvimos un 50% de retorno. Esto, ¿en cuántos días? Es que es difícil de saber porque al final hay que ir analizando y el precio tira diciendo. De momento sabemos que tenemos $1000 por arriba en nuestra operación. Vamos con ese margen, estamos un poquito tranquilos, se puede ir dando la vuelta, pero hay que ir analizando. Por eso vamos a dejar el video por aquí y bueno, espero que les haya gustado. Espero que sus dudas o lo que sea lo dejen en los comentarios, y si quieren ver otra cripto o analizar algún fondo o acción, pues lo pongan también en los comentarios. Recuerden siempre que esto no son recomendaciones, cada quien tiene que hacer sus análisis, sino que, bueno, esto nos sirve un poquito para ir mirando, ir aprendiendo e ir analizando cómo se van moviendo realmente los mercados. Porque con la teoría nunca te hablan del factor tiempo. Siempre te hablan de los patrones, pero nunca te hablan del factor tiempo y de cómo va cambiando todo en función de él. Pues nada, chicos, lo dejamos por aquí. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video en la sección de comentarios o en tu red social favorita. Un saludo y hasta pronto.